Hello, everyone. Sorry we are a few minutes late. Welcome to an APH Virtual Excel Academy. This is STEM in Spanish, and I'm going to turn you over to Bernice and Taina for your instruction. Gracias, Lian. Hola, hola a todos, bienvenidos. Como dijo Lian, este es el campamento de STEM, por sus siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes hoy. Nos disculpan que estamos unos minutitos retrasadas. Hoy es nuestro segundo día de campamento. Estamos bien contentos. Ayer, para los que no estuvieron, mi nombre es Taina García. Yo soy de Puerto Rico y soy maestra de impedimentos visuales y de orientación y movilidad. Y ayer hicimos una dinámica muy divertida de ponernos nombres científicos. Así que si no estuviste ayer, piensa qué nombre científico te podrías poner. ¿Cómo te quieres llamar? Yo decidí llamarme Doctora Gravedad. Y también tenemos a otra maestra por aquí que te va a presentar. Hola a todos, mi nombre es Berenice Medina, yo también soy maestra de visión. Yo los acompaño desde Arizona, así que el nombre que yo escogí para hacer este campamento con ustedes fue Doctora Tesla. Pero ayer tuvimos bastantes nombres muy interesantes, tuvimos Doctor Eléctrico, Doctor Constructor, Doctor Rayo, en fin. Fue muy divertido ver los nombres que escogieron y de nuevo, como dijo la maestra Taina, si no han escogido un nombre, escojan uno. Es muy divertido, póngalo en el chat y podemos ver qué nombre escogieron. Durante esas actividades vamos a estar usando el chat bastante durante nuestras sesiones. Espero que se sepan cómo usarlo o que tengan la ayuda para poder accesarlo. Creo que no todos tienen permiso o autorización de sus padres para poder prender sus cámaras y no hay problema. Los que tienen la autorización, prendan sus cámaras, nos encantaría verlos. Y los que no, tienen la manita que pueden ¿cómo se dice? Presionar cuando tienen alguna pregunta, pueden quitar su bocina si tienen alguna pregunta y quieren decir la pregunta o quieren hablar o quieren contestar una respuesta. Pueden hacerlo de varias maneras, escribir en el chat, levantar su manita o quitar el audífono, prenderlo en su pantalla y poder hablarnos. Nos encanta que interactúen con nosotros, que nos digan qué piensan. Ahorita nuestra maestra Taina nos va a decir qué es un buen científico y por qué es importante tener preguntas y estar activamente participando. ¿Ok? Sí, y veo por ahí que tenemos a una Paola que se quiere llamar STEM. Me gusta. Muy bien, Muy bien. STEM. Vamos a apuntarlo para que no se nos olvide. Sí, gracias, doctor Tesla. Ahora, ¿qué es ser un buen científico? Ayer repasamos varias características y hoy vamos a añadir una más. Ser un buen científico es ser curioso, hace preguntas constantemente, como mencionó la doctora Tesla. Hay que hacer preguntas y podemos utilizar el chat o la manita, ¿ok? Puedes preguntarte cómo trabaja esto, por qué pasa, si lo hago de esta manera, ¿qué ocurre? Son preguntas para saber cómo funcionan las cosas. Tampoco, otra característica, un buen científico no come ni bebe alimentos con su equipo, ¿ok? El snack circle. Sé que no todos lo tienen, esperamos que les llegue en algún momento de esta semana. Cuando estemos utilizando el equipo, no se puede tener ningún alimento, ¿ok? Si alguna pieza de nuestro equipo está en movimiento, cuando estemos haciendo los circuitos, no puede tocarlo ni acercar su mano, ¿ok? No queremos que se lastime. Un buen científico es respetuoso con los demás. Y ahora viene la nueva. Un buen científico es organizado, especialmente cuando estemos trabajando con nuestro equipo, tener nuestra área de trabajo libre, que podamos colocar el equipo antes de hacer nuestros proyectos
podemos seleccionar las piezas que vamos a utilizar para trabajar y luego cuando terminemos las ubicamos otra vez en nuestra caja para que así no se nos pierdan y siempre sepamos dónde están nuestras piezas para luego usarlas. Y un buen científico siempre sabe su objetivo, qué es lo que va a hacer. Así que voy a hablarles de los objetivos del día de hoy. Comenzaremos repasando las definiciones de ayer para los que no estuvieron y para los que estuvieron para repasar y recordar lo que hablamos ayer. También vamos a definir qué son circuitos abiertos y cerrados y ustedes van a comparar la diferencia que hay entre ambos. Y también vamos a definir y construir circuitos en serie y en paralelo. Ahora la maestra, la doctora Tesla, va a darles un poquito ese repaso de ayer. Gracias, doctora Gravedad. Y así, compañeros, lo que vamos a hacer hoy es repasar un poco, antes de comenzar con la clase de hoy, queremos dar un breve repaso de la clase de ayer, ¿ok? Vamos a empezar con repasar esos vocabularios, esa información que usamos, que es clave que entendamos y con la que vamos a trabajar, como qué es la electricidad. Y ese puede ser un momento para que ustedes nos escriban en el chat o pongan su bocinita y nos dejen saber, ¿quién recuerda lo que es la electricidad? Pueden escribir su respuesta o pueden hablar. Les vamos a dar un segundito. Puede Bueno, ser una palabrita. una palabrita. Una palabrita, que era electricidad, un tipo de una palabrita. Puede ser una forma de energía. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Pueden escribir la S para sí o la N para no. Ok, por ¿Quién aquí piensa que... perdón. Escribieron que energía es utilidad. Que electricidad es utilidad. Utilidad, muy bien. Muy y bien. ahora otro nos escribió la palabrita, electricidad es un tipo de energía. Bien. Correcto. La electricidad es una forma de energía que usa partículas de electricidad. Usando esta electricidad podemos transferir energía de una manera que nos ayuda a hacer tareas sencillas, como por ejemplo cuando conectamos la secadora, por decir así, para secarnos el pelo, o conectamos nuestros electrónicos para cargarlos. La electricidad nos permite poder hacer eso. Ok, ahora vamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de la electricidad de un lugar a otro. Es lo que nos permite encender algo, una estufa, una cafetera, por decir así, un abanico. ¿Quién ahora nos puede responder qué es un circuito? ¿Quién se acuerda lo que es un circuito? Es como una carretera, ¿verdad? Lo que escribe es como un camino por el cual fluye esa electricidad. Es muy importante. Y si recuerdan ayer cuando hicimos nuestro proyecto, teníamos que tener todas esas piezas conectadas porque es el camino por el que fluye la electricidad, la energía. Entonces era muy importante que todas esas piezas estuvieran conectadas. Hoy vamos a hablar de cuando esas piezas no están conectadas, ¿qué pasa? Que es lo que vamos a ver de circuito abierto y cerrado. Muy bien. Ahora la última es, ¿qué es resistencia? La resistencia es algo que reduce el flujo de la energía. Por ejemplo, cuando tenemos demasiadas cosas conectadas a la misma vez, la manera que pueden funcionar puede ser menos rápido porque la energía está agarrando
electricidad de otras cosas. Entonces, esa es la resistencia, cuando hay demasiadas cosas tomando esa energía. ¿Ok? Ok, no sé si me pasé de algún comentario, doctora Gravedad, ¿hay algún comentario por ahí que no haya yo visto? No, estuviste bien, solamente tenemos un estudiante que nos participó ayer, así que por eso no conoce bien la respuesta, pero todo bien. Ah, ok, no hay problema. Y recuerden que la sesión de ayer está grabada, la pueden mirar cuantas veces lo necesiten. Cada una de nuestras sesiones de cada día van a estar grabadas para que ustedes las puedan ver cuantas veces lo necesiten, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora... Ok, entonces ayer también muy importante. Ayer exploramos nuestro equipo de Snap Circuits. Ok, identificamos sus piezas y construimos un circuito simple, muy divertido, por cierto. ¿Quién se divirtió ayer? Levante su manita o ponga sí, si se divirtió, si la pasó bien, si tuvo éxito con su proyecto. Nos encantaría saber cómo les fue. Aquí tenemos una respuesta que sí. Muy bien, gracias. Bien. Yo me divertí muchísimo. También, sí. Yo me divertí muchísimo. Ok. Y al final de la clase, se les envió una actividad para que realizaran en su casa. ¿La pudieron hacer? Déjenos saber si la pudieron hacer, la actividad, ustedes solos en su casa. Creo que fue el proyecto número 2, que viene siendo el motor y interruptor. ¿Cómo les fue construyendo el circuito? ¿Qué aprendieron haciendo la actividad? Déjenos saber. Muy bien, vemos que varias personas y sí, varios estudiantes lo hicieron, la pasaron bien, se divirtieron y sí les funcionó muy, muy bien. Ok, de eso se trata de hacer algo que muchas veces no entendemos, no sabemos bien cómo hacerlo, pero estamos intentando. Lo bueno es que tenemos las instrucciones en imprento, lo tenemos para poderlos leer y lo tenemos en braille también para poderlo hacer y accesar toda la información. Y lo que vamos a hacer un ratito más, la doctora Gravedad nos va a hablar sobre el vocabulario del día de hoy, pero vamos a tratar de hacer el proyecto número 2 juntos en un ratito más. Adelante, doctora Gravedad. Claro que sí. Y otra cosita, si no lograron hacer la actividad que le enviamos, la pueden hacer hoy, cuando quieran, ¿ok? Y eso es para ustedes, para que vayan aprendiendo y se familiaricen más con el equipo, ¿ok? Así que las palabras de vocabulario de hoy son varias. Vamos a comenzar hablando de 2 de ellas. Una de ellas sería circuito abierto, ¿ok? Y antes de hablar del circuito abierto, le queríamos también comenzar a preguntar y nos podemos hacer las preguntas nosotros mismos, ¿ok? No tenemos que contestar. Pero piensen a ver qué creen ustedes que sucede cuando se corta la luz, cuando se va la luz. ¿Y qué creen que causa que se vaya la luz, que se apaguen las luces? ¿Qué pasa con la electricidad cuando tú enciendes y apagas esa luz? ¿Verdad? Utilizamos el interruptor, el switch. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se va y prende? Nos podemos ir cuestionando, ¿verdad? Haciéndonos esas preguntas y en la clase de hoy, más adelante, vamos a ir entendiendo por qué es lo que pasa. Así que los conceptos de circuito abierto y cerrado son, ¿verdad? Circuito abierto, bueno, antes de, como dijo la doctora Tesla, lo que es un circuito, lo voy a repasar rapidito, es ese camino por el que fluye la electricidad. Así que el circuito abierto es un circuito incompleto, que algo en ese camino va a haber un espacio, un hueco, algo que no se completa. Ella dijo la carretera, imagínense en la carretera y un boquete, un hueco. Pues algún espacio en ese camino, ¿ok? Aquí por aquí tenemos una contestación a las preguntas que hice en inicio. Creo que una de las partes se desconecta y por eso se va la luz.
Correcto. Ok, vamos a ver cómo vamos descubriendo eso. Ujú. Así que, circuito abierto, incompleto. Hay un hueco que no permite que esta electricidad fluya. Circuito cerrado es un circuito completo. Ujú. ¿Ok? En este no hay hueco, está completo, así que permite que esta electricidad fluya. ¿Ok? A través de él. Ahora viene lo divertido. ¿Qué vamos a hacer, doctora Tesla? Ahora vamos a tratar de hacer nuestro proyecto de motor e interruptor, ok. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a dejar un circuito abierto, que es lo que la doctora Gravedad nos estaba diciendo. Vamos a construir nuestro proyecto número 2. Yo me voy a deslizar un poquito a la derecha de la cámara. No me van a ver completamente a mí, pero van a ver mi breadboard. ¿Cómo se dice, doctora Gravedad? En La español? base, La base. nuestra Muchas base. gracias. Uh-huh. La base en la que voy a trabajar construyendo cada proyecto. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, nos pueden dejar saber. Lo que va a pasar en este proyecto es que no voy a usar el interruptor. Voy a dejar un espacio abierto donde debería estar el interruptor y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa juntos, ¿ok? Vamos a empezar. Hoy, Doctora Tesla, disculpe que interrumpa. Como tenemos un estudiante nuevo, si puedes las piezas que vas a usar, repasarle para que ella, la estudiante las pueda encontrar. Claro que sí. Y de hecho, para este proyecto número 2, estas son las piezas que vamos a ocupar y las voy a poner en cámara rapidito, porque tenemos 3 proyectos hoy, que es muy emocionante. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a ocupar lo que es la batería. Aquí está, perdón, la batería. Vamos a darle un poquito de contraste. La batería. ¿Okay? Y ustedes tienen que poner las baterías aquí. Estos no vienen incluidas con el proyecto. Ustedes tienen que poner esas baterías AA. ¿Ok? Ok, el interruptor va a ser este que está aquí. Lo puedo poner aquí también para que lo puedan mirar. Tal vez no se ve tanto. Y ese es el que tiene como un deslizante, un switch que puedes mover de lado a lado. Se enciende, apagado y se prende. ¿Ok? Vamos a ocupar el motor. Aquí tengo el motor. ¿Lo pueden ver? Tienen como unas aspas, como hacia arribita. Este va a ser el motor, lo que vamos a ocupar también para este proyecto. Y lo que estoy haciendo es que los estoy poniendo a un lado, a mi derecha, para poderlos accesar y ponerlos más fácilmente. Luego vamos a ocupar conector de 2 broches. Y lo que es el conector de 2 broches se ve así. Ese es el conector de 2 broches. Y vamos a ocupar vamos a ocupar 4 de estos broches. ¿Ok? Enseguida vamos a ocupar el conector de 3 broches. Y el conector de 3 broches se ve así. Pueden mirar que tiene 3 broches. 1, 2 y 3. ¿Ok? Ponemos a un lado. Y por último, lo que vamos a ocupar es el aspa de ventilador. Y el aspa de ventilador se ve de esta manera. ¿Ok? Vamos a ocupar varias piezas y las ponemos a la derecha. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ocupan que les muestre otra pieza o estamos listos para empezar? Bueno, creo que estamos listos. Muy bien. Entonces recuerden, lo que voy a hacer en es de que no voy a conectar el interruptor. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa. Muy bien, entonces estoy aquí en mi espacio. Lo primero que vamos a tener 2 capas vamos a empezar con la primera capa y luego hacemos la segunda capa. En la primera capa conectamos la batería, ¿ok? Aquí tengo la batería. La batería esta va a ir de C6, conectada en el C6
al E6. Y es muy importante que la parte positiva de la batería esté conectada en la C6. Y vamos a ver. Entonces aquí tengo a lo largo tengo mis números del 1 al 10. Y de arriba a abajo tengo las letras, ¿ok? Del A al, del A al G, a la G. Ok, entonces lo que vamos a hacer primero es conectar la batería del C6 al E6. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí empiezo. Doctora Tesla, si puedes centralizar un poquito mejor la base. Perdón. Mírala Ahí. otra vez. Un poquito más para el lado opuesto. ¿Está mejor ahí? Ahí. Ok, muy bien. Entonces, estamos en el C6 y ahora lo conectamos con el E6. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces ahora conectamos la parte positiva. Tiene que tener una flechita y es ahí donde se encuentra la información en braille, lo que es la parte positiva, para que no batallen. Y ahí está, nomás lo conecto y ahí entra. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pieza que voy a poner, bueno, de hecho, este no es lo que voy a poner. La siguiente pieza sería el interruptor, pero en este ejercicio no lo vamos a poner, a ver qué pasa. Ahora, entonces nos vamos al punto número 3, que es el motor. El motor, que se ve así, lo vamos a poner de C3 a C5. ¿Ok? A, B, C. 1, 2, 3. A la E5. A, B, C, D, E. Al 5. 1, 2, 3. Oh, perdón, creo que lo puse mal. Es la C3 al C5, perdón, me fui a la número 2. A, B, C, 1, 2, 3. Al C5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo ponemos de aquí a aquí. ¿Ok? Y la parte positiva tiene que estar junto a la batería. La parte positiva junto a la batería. Están enseguida una de la otra. ¿Ok? Ahora nos vamos con el conector de 3 piezas, que viene siendo este. Conector de 3 piezas lo conectamos del C2 al C3. A, B, C, 1, 2, aquí. Al E2, A, B, C, D, E, 1, 2. Entonces de aquí a aquí. Lo ponemos y ahí está. Como pueden ver, tenemos 3 piezas en nuestra base. Deberíamos de tener 4, pero ahorita por el sentido de ver qué pasa con nuestro proyecto, si no ponemos el interruptor, vamos a ver qué pasa. So, deben de tener 3 piezas, ¿ok? Vamos con la segunda capa. Ahora conectamos el conectador de 2 piezas, que viene siendo este. Lo vamos a poner de C2 a C3. A, B, C, 1, 2, al C3. A, B, C, 1, 2 y 3. So, conectamos el conectador 3 con el motor. Ahí está. Ahora nos vamos con otro conectador 2. Y este lo ponemos en el espacio de la C5 a la C6. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 5 y 6. So, conectamos el motor con la batería. Aquí ponemos el conectador 2. Ok. Ahora vamos con otro conectador, número 2, que conectamos en la E2 y la E3. A, B, C, D, E. 1, 2 y 1, 2, 3 que vendría siendo aquí. Pero, ¿qué pasa si lo conecto en la E2 y lo quiero conectar en la E3?
Se va hasta abajo, no hay como un espacio donde lo podamos conectar bien. Pero por el proceso de este ejercicio lo vamos a dejar así y a ver qué pasa. Ahora nos vamos con otro conectador 2. Y este lo ponemos en la E5 y la E6. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Se supone que debo de tener algo aquí para conectarlo, ¿verdad? De otra manera, solo se conecta en la batería, pero no tengo otro lugar donde conectarlo. Igual con este otro que estoy moviendo, el otro conectador 2, y es ahí donde debe de ir el interruptor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Este vendría siendo un circuito abierto o un circuito cerrado? ¿Qué piensan? ¿Por qué no funciona el motor? ¿Qué piensan? Tenemos una respuesta que es un circuito abierto. Abierto. Exactamente, es un circuito abierto. ¿Qué le hace falta para que sea un circuito cerrado? Recuerden, la electricidad necesita un camino que sea un círculo completo para funcionar. Los circuitos cerrados tienen una ruta completa. Por aquí escribieron, doctora, una pieza, necesita una pieza o necesita el interruptor. Claro que sí, necesita el interruptor. Los circuitos cerrados tienen una ruta completa. Los circuitos abiertos tienen una ruta incompleta o rota, que es el caso de nuestro proyecto ahorita. Está incompleto, está roto, porque no podemos encender el motor porque nos falta una pieza. Ese circuito por donde seguir la energía. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa si conectamos el interruptor. ¿Ok? Vamos a hacerlo en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a quitar mi conectador que va de la batería, el conector que puse en la E5 y la E6 lo voy a quitar. ¿Ok? También voy a quitar el conectador que puse de A, B, C, D, de la de la E2 a la E3. Lo voy a remover. Y me voy a pasar a la primera fase que hicimos, donde dice que tiene que ir el interruptor. Y es ahí que dice, hay que ponerlo en la E3 a la E5. Y este es el interruptor. ¿Ok? Y eso lo ponemos de la E3 a la E5. A, B, C, D, E. 1, 2, 3. Y de la E a la 5. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces va entre el conectador 3 y la batería. Ok, y lo ponemos, hace clic. Muy bien. Ahora nos regresamos a la fase 2, donde conectamos nuestros conectadores 2, y ese va de la E2 a la E3, A, B, C, D, E, 1, 2 y 3. Conectamos el conectador 3 con el interruptor y nos queda una última pieza, que esta va de la E5 a la E6, A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces conectamos el interruptor con la batería. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes qué piensan que va a pasar? Ya tenemos el circuito cerrado y pueden pasar su manita alrededor y pueden ver que este circuito está cerrado. ¿Ok? ¿Va a girar? Vamos a ver. A la cuenta de una, ¿listos? 1, 2, 3. Está encendido. Tal vez no se pueda ver muy bien, pero ¿lo escuchan? Escuchan que está girando. Bueno, yo siento. Y una precaución es de que no hay que acercarse hacia abajo cuando esté encendido, poner la cara cerca
del motor, poner las manos, los dedos cerca del motor cuando esté encendido. Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado. Cuando esté algo girando, no lo tocamos, ¿ok? Cuando está algo encendido, no lo tocamos, hay que tener mucho cuidado. Ahora, muy bien. ¿A quién le funcionó el proyecto? Voy a apagarlo. Nos da mucho, mucho gusto que lo estén haciendo y que les haya funcionado. Gracias, ok. Sí, Paola escribe, me salió. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué Me da bueno, mucho Paola. gusto. Muy bien, entonces lo que pasó para que eso se hiciera un circuito cerrado es que le tuvimos que agregar el interruptor para que pudiera pasar la energía. Esa carretera tiene que fluir, tiene que estar conectada para que las cosas puedan funcionar. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora vamos con la doctora Gravedad para ver qué sigue. Muy bien. Ya sabemos cómo construir un circuito abierto y uno cerrado, ¿verdad? Sabemos sus diferencias, que necesitamos que sea un circuito cerrado para que funcione. Ahora, vamos a definir lo que es un circuito en serie y en paralelo. Un circuito en serie es un circuito cerrado que tiene un solo camino para que la electricidad fluya a través de él. Tiene un solo camino. El circuito en paralelo tiene dos o más caminos para que la electricidad fluya. Así que el circuito en serie, un camino, un circuito en paralelo, dos o más caminos. Ahora hay otra palabrita que vamos a definir hoy que se llama fusible. Así que un fusible es un dispositivo eléctrico de seguridad que es conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva. Así que este fusible es un dispositivo de seguridad que va a estar conectado a ese circuito con el fin, con el propósito de interrumpir si tenemos mucha electricidad, si algo está sobrecargado, si hay una corriente excesiva. ¿Okay? Ahora, doctora Tesla, ¿vamos a hacer otro proyecto? Claro que sí, yo ya estoy lista. ¿Están listos? Ahora el proyecto que vamos a hacer es el proyecto número 5 y el proyecto número 6. Creo que en sus instrucciones o en su libro está en la página 8, el proyecto número 5, y en la página 9, el proyecto número 6. Pero primero quiero darles la información de lo que vamos a ocupar. Para el proyecto número 5 vamos a ocupar, va a ser la lámpara y el abanico en serie. Esa va a ser la actividad y eso es lo que ocupamos. Batería. Interruptor. Lámpara. Motor. Cuatro conectores de 2 brochas. Ocupamos 4 de estos. Y el aspa de ventilador. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a empezar. De nuevo me voy a deslizar un poco a la derecha para poder accesar mi base. Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a empezar la primera fase. La primera fase vamos a empezar a conectar la lámpara. La lámpara es la L1. Lámpara es la L1. Esta que está aquí. Y la vamos a poner en la parte de la B2 a la B4. A, B, 1, 2. A, B, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces aquí vamos a conectar la lámpara. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Enseguida vamos con el motor.
El motor es este. M1. Ese es el motor. Y el motor lo conectamos en la C2 y en la E2. Y la parte positiva del motor debe de quedar en la C2. ¿Ok? So, vamos a ver. A, B, C. 1, 2. A, B, C, D, E. 1, 2. Entonces, aquí estamos. Entonces, la parte positiva debe de quedar enseguida de la lámpara. Enseguida de la lámpara. Es la parte positiva. Muy bien. El siguiente es la batería. La batería la ponemos en la posición D4 a F4. ¿Ok? La parte positiva debe de quedar en la D4. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Y A, B, C, D, F. 1, 2, 3, 4. Entonces, la parte positiva dijimos que tiene que quedar en la D4. Tiene que estar conectada en la D4. Déjenme ver si lo puse mal. D4 y F4. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. Me faltó uno. 1, 2, 3, 4. Tenía que tener 3 espacios. Y de nuevo la parte positiva debe de quedar en la D4. Doctora Tesla, tenemos ¿Sí? una pregunta. Claro. Dice, ¿dónde tiene que ir? Ella menciona la L. Ajá. La L. Ok, la parte positiva de la ¿Será la lámpara? del motor. No, la lámpara no tiene positivo ni negativo. El que tiene el positivo y negativo es el motor, que viene siendo el M1. Y ese debe de quedar, lo positivo debe de quedar en el C2. El C2 es el que está cerca de la lámpara. Es esa parte, ese ganchito debe de quedarse cerca de donde está la lámpara. Con tu dedito puedes brincarte de uno al otro. Déjanos saber si lo pudiste hacer, Paola. Sí, ok, muy bien, muy bien. Y sí, perfecto. Cualquier pregunta, por favor, déjenos saber. Ok, entonces ahora tenemos la lámpara conectada, tenemos el motor conectado, tenemos la batería conectada. Ahora vamos a conectar con un conectador de 2 brochas, que viene siendo, broches, perdón, este. Y ese va de la F2 a la F3. A, B, C, D, E, F, 1, 2 y 1, 2 y 3. Entonces lo conectamos aquí. Está enseguidita de la batería, a un lado y abajo del motor. ¿Ok? Ahora, como pueden ver en nuestra primera fase, tenemos 4 piezas en nuestra base. ¿Ok? Vamos ahora con la fase 2. En esta fase 2 vamos a empezar a hacer las conexiones. ¿Ok? Vamos a ocupar el conectador de 2 broches para ponerlo en el B2 y C2. A, B, 1, 2, A, B, C, 1, 2. Y este conecta la lámpara con el motor. Está conectado. Ahora vamos con el conectador, otro conectador de 2, y este lo ponemos en el E2 y F2. A, B, C, D, E. 1, 2. A, B, C, D, E, F. 1, 2. Este conecta el motor con el conectador de 2 piezas. Ahí está ya conectado. Ahora vamos con el interruptor. Y este lo conectamos en la B4 y D4. A, B, 1, 2, 3, 4. Y la D4. A, B, C, D.
1, 2, 3, 4. Ok, entonces el interruptor está conectando la luz y la batería. Eso es diferente, la luz y la batería. Ahora vamos con otro conectador número 2 que ponemos en la F3 y la F4. 1, 2, perdón. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3. Y F4, A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. Entonces, este conecta el conectador 2 con la batería. ¿Ok? ¿Está todo conectado? ¿Tienen todas sus piezas conectadas? Déjenos saber si tienen todas sus piezas conectadas. Y aquí lo pueden ver en la pantalla como yo acabo de poner todas las piezas. Nos falta una más que viene siendo el aspa de ventilador. Y el aspa de ventilador está aquí y se pone encima del motor. ¿Ok? Se conecta nomás. Las aspas tienen una parte lisa arriba y una parte con un hueco abajo, en medio. La parte con el hueco es la que va adentro del motor, en la aspa del motor. ¿Ok? Déjenme, les voy a dar un momentito, nada más para asegurarme que ya lo tengan listo. En esta parte estamos compartiendo voltaje, estamos compartiendo energía. Como pueden estar mirando, vamos a compartir energía con dos cosas. ¿Quién sabe cuáles son esas dos cosas de las que estamos hablando? ¿Qué dos cosas van a compartir energía? Les voy a dar ¿cómo se dice? Dos opciones. Este proyecto está compartiendo energía entre la lámpara y el abanico. Esa es la A. B, este proyecto está compartiendo energía entre el abanico y la bocina. B. ¿So es la A o es la B? Póngalo en el chat o nos pueden hablar y nos pueden decir. Muy bien, este proyecto está compartiendo energía entre el abanico y la lámpara. Están correctos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, voy a encender el interruptor y a ver qué pasa. ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bueno, en mi proyecto se encendió la luz, pero no el motor, el ventilador, el abanico. Y eso me pasó hace rato que lo hice también y no estoy segura por qué. Lo tuve que volver a hacer porque empieza a moverse, pero luego ya no continúa. ¿A quién le funcionó la luz y el abanico? Déjenme saber en lo que trato de ver qué pasó. Creo que no estaban tal vez todas las piezas bien conectadas con la base. Tenemos a Paola, le salió. Le salió muy bien, Paola, muy bien. Muchas veces si todos los conectadores no se conectan bien, creo que es lo que hace que no funcione. Voy a intentarlo de nuevo. Acabo de quitar los conectadores y los volví a poner. Voy a tratar sin las aspas y a ver qué pasa. De nuevo, no me está funcionando el abanico, solamente la lámpara. Pero no importa. Vamos a movernos a continuar con el proyecto número 6 simplemente porque no tenemos mucho tiempo y muchas veces de nuevo tiene que ver las conexiones que hacemos que no funcionan como les dije hace rato. Lo volví a hacer y sí me funcionó, pero por ahorita por alguna razón no y no importa. Como buenos científicos no nos damos por vencidos y lo volvemos a hacer
Solamente que ahorita no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, voy a quitar mis piezas. Voy a quitar mis piezas y los voy a poner a un lado para saber lo que tengo que agarrar para el siguiente proyecto, ¿ok? Bueno, Solo, ahora doctora Tesla, sí. voy solamente a añadir que el proyecto que ella acaba de hacer es el circuito en serie, que tiene un solo camino. ¿Ok? Ok. Así que vamos ahora a ver cuál es el en paralelo, que Vamos a ver, va ajá, a vamos a tener hacer más el de un circuito camino. paralelo. Correcto. Entonces, voy a empezar. Aquí ocupamos la batería. Nomás voy a nombrarlo. La batería, el interruptor, la lámpara, el motor, la aspa de ventilador, 5 conectadores de broches, un conectador de 3 broches y un conectador de 4 broches. Que no se preocupen, conforme los vaya poniendo, se los voy a enseñar. Entonces, empezamos con la fase, con la primera fase, que viene siendo el conectador de 4 broches. Y ese no lo habíamos utilizado hasta ahorita. Y es este que está aquí. ¿Pueden ver? ¿Ok? Y ese lo ponemos en la B2 a la B5. AB, 1, 2. Y AB, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo conectamos aquí. Muy bien. Luego nos vamos con el motor. Aquí está el motor. El motor lo conectamos en la C2 y en la E2. La parte positiva nos queda en la C2. A, B, C, 1, 2. A, B, C, D, E, 1, 2. Y recuerden, la parte positiva nos queda en la C2, que viene siendo la parte que está cerca del conectador 4. Enseguida del conectador 4. ¿Ok? Ahora vamos con la lámpara. La lámpara la ponemos en la C3 y la E3. A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. 1, 2, 3. Entonces aquí lo ponemos enseguidita del motor. ¿Ok? Ahora vamos con el conectador de 3, que viene siendo este. Y este lo ponemos en la parte F2 a F4. A, B, C, D, E, F. 1, 2 y 4, ¿no? F4. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. Entonces lo ponemos aquí. Muy bien. Y por último, en esta fase ponemos la batería. Y esta la ponemos en la D5 a la F5. Con la parte positiva en la D5. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ponemos lo positivo que dijimos en la D5. ¿Okay? Viene siendo así. ¿Okay? Ahora tenemos, en la fase 1 tenemos 5 cosas conectadas. ¿Okay? Nos vamos a la fase 2. Y aquí empezamos a poner los conectadores. El conectador número 2 lo vamos a poner en la B2 y la C2 para conectar A, B, 1, 2 y C, A, B, C, 1, 2 para conectar el conectador 3 con el motor. Listo. Otro conectador 2 en la B3 y la C3. A, B, 1, 2, 3 y la C3. A, B, C, 1, 2, 3 para conectar el conectador 3 con la lámpara. ¿Ok? Ya tenemos el motor conectado, ya tenemos la lámpara conectada. Ahora vamos con el interruptor. Y este lo vamos a poner en la B5 y D5. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Y las D5. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Y este conecta el conectador 4, perdón, con la batería. ¿Ok? Muy bien. Y por último,
no por último, todavía nos faltan más. Ahora vamos a conectar el conectador 2 con la E2 y el F2. A, B, C, D, E. 1, 2. A, B, C, D, E, F. 1, 2. Vamos a conectar el motor con el conectador número 3. Ahora vamos a conectar otro conectador 2 en la E3 y F3. A, B, C, D, E. 1, 2, 3. A, B, C, D, E. F. 1, 2, 3. Entonces conectamos la lámpara con el conectador 3. ¿Está? Ya están nuestra lámpara y motor conectados de ambos lados. Ahora vamos con otro conectador 2 en la F4 y la F5. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto conecta el conectador 3 con la batería. ¿Ok? Ya está todo conectado. Pueden ver con su manita, con su dedo, no hay ningún espacio. Está todo conectado. Y lo que podemos hacer ahora, poner la aspa del ventilador, lo ponemos en el arriba del motor. ¿Ok? Lo posicionamos. Y vamos a ver qué pasa. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Ay, funcionó! ¡Bravo! Ahora, hoy sí me funcionó el motor, el abanico y la luz. ¿Qué pasó con su proyecto? ¿Les funcionó ambas, la luz y el abanico? Sí, Sí, dice Paula. muy bien, muy bien. Ok. Ahora, si pueden ver, ahorita está bastante brillosa. Bueno, no sé si está bastante brillosa la luz, ¿verdad? Vamos a apagar nuestro interruptor. Vamos a apagarlo. Y vamos a quitarle la aspa al motor. Y vamos a volverlo a prender. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. 1, 2, 3. Si pueden ver, lo que está pasando ahorita es de que la luz no está tan brillosa como cuando tenía la aspa. Lo que pasa es que el abanico ahorita está tomando más, el motor está tomando más, estaba tomando más energía cuando tenía la aspa puesta. Ahora que no tiene la aspa puesta, está funcionando más recio. Y entonces ya no tiene que, es esa donde, interruptor donde estamos llevando la energía de un lado a otro o estamos compartiendo la energía. ¿Qué les pareció este proyecto? Lo voy a apagar. ¿Se divirtieron? ¿Les gustó? ¿Les funcionó? Muy bien. Cool. A mí también se me hizo muy cool, Paola. Muy, muy bien. Y brutal, eso es una palabra que usamos mucho aquí en Puerto Rico. O sea que estuvo increíble. Y recuerden no tocar las partes que se están moviendo, no tocar las partes que están conectadas en movimiento para estar a salvo y que no nos pase nada en nuestras manitas o en nuestra cara. Pueden continuar trabajando con este proyecto. Si no lo terminaron, no importa, está grabado. Lo pueden ver cómo se conectaron las piezas. Como pudieron ver en el proyecto número 5, no se conectó bien mi motor, no funcionó, pero en el proyecto 6 sí funcionó. Muchas veces de nuevo tenemos que a veces quitar las piezas y volverlas a poner. No nos damos por vencidos, seguimos tratando de ver qué pasó, cuál es el problema y cómo lo puedo mejorar. Ok, doctora Gravedad, ¿qué sigue? Bien. Y antes de, ¿verdad? El final, que ya estamos concluyendo, recuerden que ese último proyecto que hicieron tenía 2 caminos, ¿verdad? Así que ese es un circuito en paralelo. Ahora, luego de que nosotros terminemos nuestra clase, ustedes van a recibir un documento que es una actividad de extensión, como una asignación, que la pueden hacer si quieren, no es obligatoria, pueden venir mañana a la clase, aunque no la hayan completado, pero sería bueno si tienen el tiempo
de completarla porque primero van a repasar todo lo que hicimos hoy. Circuito abierto, cerrado, en serie, en paralelo, para que lo vayan entendiendo mejor. Y hay un proyecto nuevo del fusible. Por eso le trajimos la definición de fusible, porque van a hacer un proyecto ahí diferente, con un concepto nuevo. Quisiéramos mañana ver cómo les fue. Así que recuerden eso. Recordamos que si no tienen el equipo, esperemos que pronto les llegue y la clase va a estar grabada para que ustedes en su tiempo lo puedan hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a seguir haciendo circuitos porque es muy divertido y es una manera muy concreta de aprender. Así que eso es lo que queremos durante este campamento, que ustedes tengan una participación activa. Así que gracias por la participación, por los comentarios y vamos mañana a hablar sobre interruptores. ¿Ok? Así que muy divertida. Gracias por acompañarnos, fue un placer, una diversión, me divertí muchísimo. Y recuerden, hay que poner las piezas en su lugar, en nuestra caja, para que no se nos pierdan, para mantenernos organizados y poderlas encontrar la siguiente vez que queramos hacer un proyecto. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Sí, y otra cosita antes de irnos, siempre lean las reglas de seguridad, las van a encontrar en ese documento de la actividad que tienen que hacer. Así que nos vemos mañana. Qué bueno, Paola, que te gustó muchísimo. Mañana aquí a las 2 de Eastern Time, tiempo de Puerto Rico, ¿ok? También. Así que nos vemos mañana. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias.